que bueno, muchas gracias. Bien, bienvenidos todos y todas a el seminario de hoy. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente un seminario con todas las personas que se han unido y se están por unir eventualmente al seminario. Y bueno, quisiera comenzar hablando un poco de quiénes somos nosotros. Si es la primera vez que tú te conectas a uno de estos seminarios Open School, bueno, es importante que sepas que estás conectado con una institución que trabaja desde España. Específicamente aquí estamos compartiendo este seminario con personas de habla hispana de muchos lugares. Nosotros hace tiempo venimos trabajando en torno a tres grandes áreas. Primero, los estudios para la paz. En segundo lugar, las ciencias cognitivas. Y dentro de esto también, mindfulness. Y nos dedicamos a la formación y a la investigación también. Si has sido nuestro alumno en algún momento, seguramente conoces un poco más a profundidad lo que hacemos, o otros profesores. En este caso, yo tengo el gusto de poder trabajar en este seminario sobre tratamientos basados en mindfulness con vosotros. Si deseas conocer más sobre el instituto, puedes ingresar a campus-medio estudiosparalapaz.org para saber más de lo que hacemos y de nuestro trabajo a lo largo de los últimos años. Bien, si es la primera vez que estás tomando un seminario Open School, es importante que sepas que estos son seminarios que comenzamos realizando hace un tiempo con el fin de poder hacer cierta difusión de la ciencia, hablar de algunas cosas que nos interesaban, sobre todo de la posibilidad de repensar lo que hacíamos a nivel de investigación y a nivel de psicoterapia, también desde un lugar abierto y un lugar donde pudiésemos hacer de esto un espacio de aprendizaje, al cual están todos los interesados invitados, ¿no? Y por eso le llamamos Open School, escuela abierta. Así que en realidad hemos estado haciendo estos seminarios, como seguramente sabrás, durante los últimos meses, con mayor o menor frecuencia. Muchos de los temas que trabajamos tienen que ver con los intereses que se nos han ido planteando, tanto en los espacios de clase como en los espacios de interacción en algunos otros seminarios aquí o con otras instituciones o en otros contextos, ¿no? Y este seminario específicamente, junto con el anterior, es un seminario importante porque hace tiempo que nosotros queríamos hablar y nos habían preguntado por la posibilidad de hablar sobre cómo transitar desde diferentes abordajes terapéuticos hacia los tratamientos basados en mindfulness. Nos parecía y nos sigue pareciendo que muchas veces cuando un profesional que no trabaja desde mindfulness quiere ingresar en esta forma de tratamiento, se encuentra con una serie de obstáculos. Y nos parecía que era importante tratar de estos obstáculos en el seminario, hablar de cuáles son los obstáculos con los que te puedes encontrar y cómo poder trabajar con esos obstáculos también, y cómo poder pensar la manera en la que incorporamos y vamos poco a poco adentrándonos en este tipo de trabajo. Así que probablemente hay tres razones por las que estés aquí. La primera puede ser que estás interesado en conocer más sobre lo que hacemos, y entonces, sea que estés aquí o que veas esto en diferido, lo que quieres es conocer un poco más de mindfulness, un poco más de tratamientos basados en mindfulness o de estudios para la paz, en su caso, cuando hablamos de esto. Puede ser también que seas un alumno nuestro, como algunos que hay aquí, y que quieras profundizar algunas temáticas que tratamos en estos seminarios, que a veces por razones de tiempo, por razones de logística, no podemos trabajar en las clases, obviamente, no podemos abarcarlo todo, y entonces trabajamos en estos seminarios esas cuestiones, digamos,
que tienen que ver con lo que hacemos en clases, cuando trabajamos con mindfulness y psicoterapia, o con intervención basada en mindfulness, o con las personas que están en el instructorado de mindfulness, y que por esas razones no podemos hacerlo, y aquí aprovechamos para hacerlo, ¿vale? Y la tercera razón por la que estás aquí probablemente es porque has escuchado digamos, la manera en la que nosotros solemos pensar, y sabes que para nosotros es muy importante el trabajo con mindfulness basado en evidencias, que mucho de lo que hemos hecho los últimos años, y particularmente yo, ha sido intentar hablar de mindfulness como una práctica basada en evidencias, e intentar desarticular algunos mitos y algunas creencias erróneas sobre mindfulness que perjudican muchas veces la práctica de los terapeutas, e incluso perjudican a los clientes, ¿no? Y por esto es tan importante también este aspecto, ¿no? Así que quisiera aprovechar también para pediros a todos los que están conectados aquí que nos contéis desde dónde os conectáis, ¿vale? Estamos desde diferentes lugares del mundo, así que estaría bien saber desde dónde te conectas. Y muchas veces cuando pedimos esto en los seminarios en línea, porque no ocurre lo mismo cuando estamos en vivo y en directo, donde en general las personas son del mismo lugar, a veces puede que las personas pongan el país, así que tal vez puedas poner la zona de tu país, ¿no? ¿De dónde te conectas? ¿Desde qué parte? ¿Desde qué ciudad? ¿Y desde qué país? ¿Vale? Así que, ¿desde dónde te estás conectando? ¿Desde qué ciudad o de qué país te estás conectando en este momento? Te invito a poner ahí en el chat para también conocer. Viviana de San José, Costa Rica, ¿vale? Bienvenida. Eh, la Viviana. ¿Desde dónde más te estás conectando en este momento? Em, Desde Huaraz, Perú, ¿vale? Desde Aguascalientes, México. Fabiola, hola Fabi. Desde em, Panamá, Abdiel, vale. Desde Ciudad de México, Alicia, vale. Bien, em, así que quisiera hablar un poco mm, de mí para quienes no me conocen, porque de repente a veces se me olvida hablar de esto, doy por hecho eso, y luego me doy cuenta de que estoy hablando como si todo el mundo me conociera, y no. Entonces, eh, bueno, yo soy profesor del instituto, soy psicólogo, comencé estudiando en mi país natal, en Argentina. He tenido la suerte de poder trabajar con otros colegas del mundo en México, con colegas de España, por supuesto, y ahora aquí, por articular desde el instituto em, dos líneas de trabajo que han sido muy importantes para mí en los últimos años, que son los estudios para la paz, es decir, una serie de planteos y de estudios que tienen que ver con cómo podemos cambiar la naturaleza de nuestras interacciones y de nuestros vínculos, cómo podemos volverlos más pacíficos, y sobre todo tratar de estudiar, parte de esto fue un trabajo que yo hice en el sudeste mexicano durante algunos años, eh, cómo podemos cambiar y cómo podemos conocer prácticas exitosas de muchos grupos alrededor del mundo que han trabajado por la paz. Y también eso me llevó a interesarme por prácticas contemplativas, eh, porque para mí las prácticas contemplativas como mindfulness, entre otras, tienen como fin y como capacidad precisamente ayudarnos a revisar la propia violencia, ¿no?, incorporada. Así que también eso ha sido parte de mi interés durante los últimos años. Soy psicoterapeuta hace tiempo ya, y obviamente estoy muy interesado en mindfulness desde hace tiempo también. Em, Realmente no sé bien, y a veces me lo pregunto, cuándo comenzamos, y creo que a todos nos pasa, cuándo comenzó el interés por mindfulness. Y es difícil saberlo porque estamos en una sociedad en la cual em,
las cosas cambian tan rápido que no sabemos cuándo le empezamos a llamar mindfulness al cultivo de la conciencia plena, ¿no? Eh, pero por otro lado, en mi caso particular, eso tiene que ver con que em, poco a poco en mi trabajo mindfulness se ha vuelto algo clave en cualquier tipo de intervención, ¿no? Así que creo que a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Cuando estamos interesados en esta práctica. Bueno, trabajo aquí en el instituto, soy profesor y también eh, cultivo y promuevo algunas actividades de investigación y de relación, de vinculación con otras personas vinculadas a nosotros, ¿no? Aquí en España y fuera de España. Em, ¿A quién está dirigido este seminario? Muy, muy importante pregunta. ¿A quién está dirigido este seminario? Bueno, este seminario está dirigido a terapeutas, a personas que están habilitadas para el trabajo con psicoterapia. Generalmente son psicólogos, psiquiatras, otras personas dependiendo del país y de los encuadres, ¿no? De cada uno de estos lugares y espacios, pero básicamente a personas que pueden trabajar en psicoterapia. Y bueno, obviamente la idea de este seminario de hoy es poder tratar sobre qué son los tratamientos basados en mindfulness y sobre todo cómo podemos incorporarnos a estos tratamientos poco a poco, además de al final poder compartir y trabajar juntos en una práctica en conjunto para cerrar, ¿vale? Em, Así que tal vez me gustaría invitarlos a todos, a los que están conectados aquí, a poner en el chat si estás trabajando ya con mindfulness dentro del contexto psicoterapéutico o no, o mindfulness es un interés todavía que no, eh, digamos que no, con lo que no estás trabajando todavía, o estás iniciando recién, o ya llevas tiempo, tal vez puedas ponernos un poco de tu experiencia en el trabajo con mindfulness, si la tienes, para conocer un poco de ti, a todos los que están conectados. Un saludo también a la gente que está conectada de Colombia. Em, Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar con esta exploración es qué es mindfulness. Y bueno, en principio mindfulness puede ser definido, o lo define John Kabat-Zinn, como prestar atención de manera deliberada y sin juicio a aquello que ocurre momento a momento. Esto es, un tipo especial de atención que consiste fundamentalmente en traer la atención al presente. Y cuando digo traer, es importante tener en cuenta que em, la palabra primigenia con la que mindfulness, digamos, comienza llamándose en el mundo budista antiguo, es sati, que es una palabra en sánscrito que significa, tiene una serie de acepciones, pero una de ellas es recuerdo, ¿no? Recuerdo, recordar, ¿no? Entonces, podríamos decir que mindfulness, desde esa perspectiva y desde esa manera de mirarlo, es el recuerdo, ¿m? El volver a la experiencia, ¿no? Y no sería importante ni relevante volver a la experiencia si no fuera porque usualmente los seres humanos estamos envueltos en una práctica y en un modo que en mindfulness se llama modo hacer, o al menos así lo bautiza John Kabat-Zinn, y es esta tendencia a estar constantemente saltando de una cosa a otra sin detenernos realmente en nada, sin estar realmente en ningún lugar en especial, ¿no? Y por tanto sin tener ningún lugar especial. O sea, de todas formas, no importa cuán especial sea un momento, si tú no estás ahí, em, no es un momento especial, ¿no? Y cualquier momento sencillo puede volverse un momento especial cuando estamos realmente ahí, profundamente ahí, ¿no? Hay una frase de John Kabat-Zinn que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, no hay cosas pequeñas, ¿m? No hay tales cosas, ¿no? Es decir, y
realmente, si lo miramos desde la perspectiva de mindfulness, no hay pequeñas cosas. Lo que hay son momentos en nuestra vida que muchas veces se empequeñecen por esta mirada reduccionista que tenemos de la vida, o por esta mirada utilitarista que tenemos de la vida, y sobre todo por esta mirada poco, em, eh, mm, poco estable y poco comprometida con los momentos de nuestra vida que tenemos, y que de cualquier manera forman parte, están ahí disponibles para ser vividos, para estar en ellos, ¿no? Entonces, como es mindfulness, es algo bastante extraño, ¿no? Siempre es extraño. Yo cada vez que hablo de mindfulness en un seminario, en una clase, me parece extraño. Pienso, estoy hablando de algo realmente, em, digamos, poco común, raro, ¿no? En una sociedad como en la que vivimos, ¿no? Si bien mindfulness es una práctica que se ha popularizado mucho, sobre todo en los últimos 20 años, y obviamente esto se lo debemos a las ciencias del comportamiento, y las ciencias cognitivas, la psicología, etcétera, por decir algunas áreas del conocimiento humano, en realidad nuestra sociedad no es una sociedad muy plenamente consciente que digamos, ¿no es cierto? O sea, solo basta salir a la calle, encender la televisión, y moverse un poco, para entender y advertir, ¿no? Lo poco conscientes que son nuestros coetáneos y nosotros mismos también, ¿no? Y por esto entonces digamos, o se ha vuelto tan importante, entre otras cosas, mindfulness. Y por eso también hay una relación con los tratamientos basados en mindfulness, por supuesto, porque muchos de los problemas humanos, muchos de los padecimientos humanos, se relacionan, se anclan y vinculan con este problema específico, que es la incapacidad para estar presentes, para estar atentos, para estar con las vivencias tal cual son. Así que vamos a hablar un poco de esto ahora, ¿no? Pero cuando hablamos de intervenciones basadas en mindfulness, es importante tener en cuenta, digamos, que mindfulness no nace como una intervención dentro de la psicología o la psiquiatría occidental. O sea, si vos estás trabajando con mindfulness ahora, eh, tienes que saber que mindfulness no es inventado por ningún médico en realidad, ni por ningún médica o psicóloga. En realidad, mindfulness es una práctica antigua. Y es una práctica que en realidad comienza siendo cultivada en el contexto religioso filosófico, y fundamentalmente dentro del budismo, como una de las religiones donde más fuerza ha tenido mindfulness. O sea, no solo el budismo, ¿no? Algunos piensan que mindfulness es como una especie de patrimonio exclusivo del budismo. En realidad, mindfulness es una práctica que está presente en muchas tradiciones contemplativas, también, por supuesto, en el budismo, que ha sido una de las tradiciones, religiones o filosofías que más ha ahondado en la práctica y en el cultivo de esta conciencia plena, ¿no es cierto? De esta capacidad para estar presente, sin juicio y abierto a la experiencia, ¿no? Pero en realidad está presente en otras tradiciones también. Y entonces, dentro de estas tradiciones, la práctica de estar presente, sin juicio y abierto a la experiencia, es una práctica que tenía o tiene, incluso ahora como fin, la posibilidad de cultivar una serie de habilidades positivas, cualidades, virtudes, hablando filosóficamente, em, que son benéficas desde el punto de vista de estas religiones o sistemas filosóficos, ¿no? Es decir, creo que todos podemos darnos cuenta de que si cultivamos la capacidad para estar presentes, cultivamos la capacidad para establecer una relación, digamos, sin juicio, abierta a la experiencia, poco a poco comenzamos a desarrollar cierto conocimiento de lo que ocurre momento a momento, en el plano de la conciencia, ¿no? Y poco a poco, a medida que hacemos esto, va surgiendo sobre la base de un saber, ¿no? Mucho más importante, que tiene que ver con saber vivir la vida, ¿no? Entonces, dentro de las tradiciones filosóficas, mindfulness es una práctica, la práctica de la presencia, que ha tenido y tiene como fin
la sabiduría, el saber vivir de manera correcta, o de manera ética, o de manera virtuosa, y en todo caso, llegar a un estado de felicidad, de contento, de contentamiento, que está más allá del placer cotidiano y que tiene que ver con vivir una vida realmente profunda, ¿no? Y esto es muy importante, porque en realidad, en un momento dado de la historia de la ciencia occidental, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en este cruce de esta práctica con la ciencia occidental, surge el encuentro, digamos, entre la ciencia del comportamiento, las ciencias cognitivas, o las ciencias de la salud incluso, con mindfulness. Y de este encuentro, de esta relación entre ambas, va a surgir lo que nosotros conocemos hoy como intervenciones basadas en mindfulness. ¿Qué significa esto? Bueno, la práctica de la conciencia plena, no ya como una forma de cultivar la virtud, la sabiduría o este tipo de cuestiones, sino como un recurso que nos puede servir en el contexto de la terapia para cultivar una mejor capacidad de resolución de problemas, una mejor flexibilidad psicológica, un mayor bienestar vincular con las personas, y dentro de estas cuestiones también la aplicación de esta práctica a, por ejemplo, tratamientos tan variados como la reducción de recaídas por adicciones, o sea, que la disminución del craving o digamos, el síndrome de abstinencia, para que las personas logren dejar ciertas sustancias, hasta el trabajo con niños en escuelas, y en el campo de los tratamientos, el trabajo con ansiedad y depresión han sido dos elementos muy importantes. En síntesis, como ves, dentro de los tratamientos actuales, cuando hablamos de tratamientos basados en mindfulness, lo que tenemos que entender es que los tratamientos basados en mindfulness son una serie de tratamientos dentro de la psicología aplicada a la terapia o la psiquiatría incluso, una serie de tratamientos que tienen en común la práctica de mindfulness como un elemento importante, sin el cual no pueden ser comprendidas. ¿Vale? Sin el cual dejan de ser lo que son. Y esto es muy, muy importante. No porque un tratamiento incorpore, por ejemplo, mindfulness o una práctica de mindfulness, se vuelve un tratamiento basado en mindfulness, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una coherencia interna que lo hace a este tratamiento un tratamiento basado en mindfulness, ¿sí? Por tanto, decimos que un tratamiento basado en mindfulness es un tratamiento que contiene intervenciones que están dentro de un plan de tratamiento y que están orientados a mejorar la calidad de vida y salud del cliente, ¿no? Y es muy importante entender también que el debate sobre qué es mindfulness, qué no es mindfulness, hasta dónde mindfulness tendría que tener relación con ciertos valores más filosóficos o más religiosos incluso, hasta dónde la incorporación de mindfulness en protocolos científicos validados científicamente tiene mayor o menor relación con eso, tiene sentido, etcétera. Es un debate constante desde el momento cero, o sea, siempre ha sido un debate y lo es ahora, ¿no? Y de ese debate fructífero, porque tenemos que recordar que precisamente em, mm, del debate, de la conversación y del diálogo entre diferentes tradiciones tan opuestas, incluso, ¿no? Aunque en el fondo no lo son, pero pudieran parecer tan opuestas como la ciencia occidental positivista, ¿no? Y la filosofía budista, de estos debates que pueden parecer estar tan en las antípodas, surge algo tan importante como mindfulness, y por eso es tan importante el encuentro, el diálogo, y no solo eso, sino el desarrollo de estos campos de diálogo y debate a futuro. ¿Por qué? Bien, pues tenemos problemas, ¿vale? Tenemos problemas, y esto seguramente ya lo sabes. Puntualmente, España es uno de los países donde más consumo de psicofármacos ansiolíticos hay. ¿Qué significa esto? Que las personas consumen
lamentablemente cada vez más fármacos ansiolíticos. Y por supuesto esto no tiene que ver con que consumir fármacos ansiolíticos esté necesariamente mal, sino con que muchas veces la persona que llega a este punto llega porque previamente no hay el cultivo de otras habilidades conductuales, como puede ser la capacidad para estar presente o para regular la ansiedad. Y entonces esto hace que termine en un tratamiento de este tipo, ¿no? Cuando no es necesariamente un tratamiento que pudiéramos recomendar incluso de primera mano. Por tanto, es muy importante tener en cuenta entonces que estamos en un momento clave en el cual todas las intervenciones preventivas, como mindfulness, por ejemplo, son fundamentales, entre otras, para poder ayudar a las personas a regular los estados de estrés y ansiedad, ¿no? Entre otros. Entonces, por esto creo que vivimos momentos importantes, claves, y por esto creo que es tan eh, relevante mm, entender cómo funcionan los tratamientos basados en mindfulness, ¿no? Em, es también importante poder dilucidar cuáles son estos tratamientos. Hay muchos tratamientos basados en mindfulness, no son, los que están acá no son todos, pero estos son algunos de los tratamientos basados en mindfulness más conocidos o más famosos, digamos, actualmente. Y son tratamientos famosos por muchas razones. La primera de ellos es porque son tratamientos que tienen larga duración, larga data, ¿no? Uno de los primeros es el Mindfulness Based Stress Reduction, la reducción de estrés basada en mindfulness, un tratamiento, digamos, para la reducción del estrés que nace en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y nace de la mano de John Kabat-Zinn, ¿no? El famoso biólogo molecular, meditador, yogi también. John Kabat-Zinn, como siempre contamos, comienza haciendo una investigación eh, con pacientes que tenían cáncer. Y entonces, un poco, digamos, improvisando, se decide un día a invitar a los clientes de la clínica a un espacio de meditación, donde pudiesen hacer algo realmente extraño si tenemos en cuenta el contexto en el que suelen o desde donde suelen funcionar, ¿no? Un lugar como un hospital, donde la gente va a que pase algo, a que le quiten el dolor, ¿no? A que algo cambie, ¿no? ¿Qué sentido tendría un hospital si no habrá un cambio? Piénsenlo, ¿no? Pero entonces, John Kabat-Zinn hace algo que yo creo que es revolucionario, creo que el tiempo ha dado la razón, o si miramos hacia atrás, eh, queda bien claro, y dice, venga, vamos a sentarnos un momento y vamos a intentar hacer algo diferente ante este dolor que sentimos por la enfermedad que tenéis. Y vamos a intentar a estar con lo que ocurre de manera presente, vamos a intentar estar en el presente. Y vamos a intentar estar en el presente de una manera muy particular. Es decir, no vamos a estar en el presente enjuiciando el presente, sino que vamos a estar en el presente con una actitud de investigadores o con una actitud de curiosidad en el presente, como si fuese el último y el primer momento que estamos teniendo, en el que estamos de esta manera, porque de hecho lo es. De hecho lo es. Aunque nuestra mente, ¿no? Y nuestro modo por defecto siempre em, nos haga ver, digamos, los momentos como una repetición de otras cosas, realmente no lo son, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Em, Estrictamente hablando, o sea, incluso este momento en el que tú estás viendo este seminario es el último y el primer momento en el que vamos a estar así de esta manera, aunque nuestra mente diga lo contrario y establezca referencias con otras cosas, ¿no? Entonces, John Kabat-Zinn invita a los participantes a estar de esta manera, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a estar sin juicio ante lo que ocurre, presentes, abiertos a la experiencia. Y entonces, esto, que podría haber salido muy mal, en realidad no salió tan mal, ¿no? O al menos los 40 años del programa MBCR que ha cumplido hace unos años,
poco dicen eso, ¿no? Dan cuenta de eso. A partir de esta práctica se comenzó a hacer investigación y se comenzó a entender por primera vez en Occidente, desde la visión científica, em, qué pasa cuando meditamos, qué pasa cuando estamos presentes. em, y se comenzó a generar data, lo cual es muy importante porque a partir de esos datos se empezaron a discutir las posibilidades de intervención en otros campos y en otras áreas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se empezó a conocer a partir del trabajo con Mindfulness fue que mindfulness eh, era una capacidad que cuando se cultivaba, la capacidad de estar presente, estaba muy estrechamente vinculada con la reducción en estados de ansiedad. Es decir que, mm, ah, en principio, mientras más presentes aprendían a estar las personas, menos estados de ansiedad experimentaban a lo largo de el tratamiento en principio y luego después, ¿no? Es decir que mindfulness trabajaba como una especie de factor que permitía a las personas relacionarse de manera diferente con los fenómenos de malestar y ansiedad. Otra de las cosas que ocurrió y que fue muy interesante y que dio lugar a una segunda gran enfoque de tratamientos basados en mindfulness, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness o MBCT, es el hecho de que estos investigadores, Segal, Williams y Tessel, comenzaron a notar que la práctica de mindfulness no solamente era algo que servía para que la gente pudiera regular sus estados de ansiedad mejor, sino que además servía para aquellas personas que tenían depresión. Y que la depresión también era un fenómeno que compartía muchas cosas, lo sabemos quienes como trabajamos en psicoterapia, que compartía muchos aspectos en común con la ansiedad. Uno de ellos, y uno que tiene mucho que ver con mindfulness, que creo que todos nos damos cuenta, es que tanto los fenómenos de ansiedad o los fenómenos de depresión implican una dificultad enorme para estar en el presente. El paciente o el cliente ansioso está constantemente, digamos, fusionado, ¿no? Cognitivamente, o así lo llamamos nosotros, fusión cognitiva, plegado, ¿no?, a sus pensamientos sobre el futuro, relacionándose con ellos como si estuviera viviendo, ¿no?, ahí, en esa caja hermética que es su mente en ese momento, ¿no? Y lo mismo ocurre con las personas que tienen depresión, con recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto comenzaron a trabajar con la práctica de mindfulness dentro del campo de la depresión y se dieron cuenta además que mindfulness servía para disminuir las recaídas, ¿no?, o la recidiva por depresión, ¿no? Es decir, que las personas que practicaban mindfulness de alguna manera aprendían a regular estas recaídas depresivas, aprendían a remontar y aprendían sobre todo a antes de entrar en un bucle depresivo, mantenerse presentes y conscientes de lo que ocurría, ¿no? Es decir, algo interesante aquí, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, es que muchas de estas investigaciones apuntaron a señalar la eficacia de mindfulness como una práctica que se ofrecía como un tratamiento alternativo a otros tratamientos y también a muchos tipos de medicación, lo cual hizo que también pudiera implementarse mindfulness y equilibrar un poco el tratamiento de las personas, ¿no? Y bueno, de ahí han surgido otros enfoques. La terapia dialéctico-conductual de Linehan es una terapia que se basa en el conductismo, pero también toma elementos del budismo zen y tiene una amplia relación con prácticas de compasión y de aceptación también. Fíjense qué interesante como algo que hace algunos años dentro del mundo de la psicoterapia pudiera haber sido como realmente impensado, pensar la práctica de la compasión, que tiene mucho que ver con la tradición budista como algo propio del trabajo en psicoterapia, hoy es algo que digamos, está ampliamente indagado y establecido como dentro de las ciencias del comportamiento y de las ciencias cognitivas, ¿no? Y otro de los elementos y de los enfoques más importantes, otro enfoque que trabajamos mucho dentro del diplomado en Mindfulness Psicoterapia, nosotros aquí, es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? O sea, una terapia creada por Stephen Hayes
Strossal y Wilson, pero fundamentalmente llevada adelante por Stephen Hayes, un psicólogo de la Universidad de Nevada, Estados Unidos, que también desde una tradición meditativa y contemplativa desarrolla un enfoque que está basado, como su nombre lo indica, en dos grandes habilidades que se busca desarrollar junto con el cliente. Digo junto con el cliente porque el terapeuta también tiene que tener la capacidad de aceptación y de compromiso, ¿no? Y son precisamente esas, ¿no? La capacidad de aceptar las vivencias difíciles cuando ocurren, porque la lucha con las vivencias difíciles está directamente relacionada con estados de mayor rigidez psicológica, ¿m? Y obviamente eso está presente, esa lucha con las vivencias difíciles en estados de ansiedad, en estados de depresión y otros. Y también el compromiso con las metas de la vida cotidiana, la posibilidad de comenzar a actuar, y de ahí su nombre, ACT, ACT, en inglés, actuar, hacer cosas para empezar a cambiar la manera en la que el cliente vive, ¿no? Hay un libro interesante de Stephen Hayes que les recomiendo que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, así se llama el libro, ¿no? Y es curioso porque, claro, el título está bueno, ¿no? Es decir, ¿quién puede vivir una vida realmente flexible y significativa cuando se encuentra atrapado en su mente, ¿no? Atrapado en sus pensamientos todo el tiempo? ¿Y qué hacemos si no muchas veces dentro del campo y del contexto psicoterapéutico, sino ayudar a nuestros clientes a que puedan, digamos, em, relacionarse, desenredarse, ¿no? Y comenzar a entrar en la vida? Tú dirás, bueno, pero ¿cómo en la vida? Bueno, claro, vamos a hablar un poquito de eso ahora y algunas cosas relativamente curiosas, diría yo, que plantean los tratamientos basados en mindfulness. ¿Cuáles son? Bueno, fíjense, una de las cosas que a mí me parecen interesantes, esto es algo, una reflexión también que tiene mucho de una reflexión personal, uno de los puntos de partida en común de estos tratamientos, los tratamientos basados en mindfulness o mindfulness-based treatments en inglés, em, son, primero, que la mente no es todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Sino uno de los elementos de ese contexto de vida. O sea, la mente no es lo único, aunque muchas veces el cliente cuando llega a consulta viene viviendo en su mente, ¿no? Diríamos, o sea, totalmente manejado por sus pensamientos, totalmente preso de sus pensamientos. Pero en realidad, estos tratamientos parten de una idea muy curiosa, diríamos, para, para el mundo occidental, que está basado, como ya sabes, ¿no? En un paradigma racionalista, por el cual en general se piensa que si algo no tiene una justificación, pues no tiene ningún sentido. O incluso que un paradigma idealista por el cual las ideas y los pensamientos tienen una preeminencia, ¿no? Un primer plano con respecto a otros fenómenos de la vida. Sin embargo, en esos tratamientos basados en mindfulness no es así. Los pensamientos son eventos mentales. De manera que el mundo no es un conjunto de pensamientos desde los cuales miramos la realidad. Más bien la realidad es un conjunto de fenómenos dentro de los cuales uno de ellos es el pensamiento. Y por esto hablamos, un poco desde la perspectiva del conductismo radical, de eventos mentales o hechos mentales, o hechos verbales o conducta verbal. Es decir, son conductas como cualquier otra, los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la mente así, entendemos que la mente no es algo, digamos, no es algo que somos, sino algo que tenemos. Nosotros tenemos una mente, para bien o para mal, ¿no? Algunas veces estaría bueno como sacarse la mente y colgarla en la esquina, ¿no? O cosas así, pero no podemos. Pero no porque seamos una mente, sino porque estamos vinculados de una manera muy, digamos, fusionada con ella. Pero nosotros tenemos una mente, ¿no? Y por otro lado, que la mente no es algo que
que la mente no es algo que seamos, sino algo que está ocurriendo. Nuestra mente es algo que ocurre ahora. Digamos, es algo muy parecido como a un sistema dentro de tu computadora que está funcionando en este momento, ¿no? Em, pero con el que estamos tan identificados que usualmente nosotros mismos le damos una enorme preeminencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de vista muy, muy interesantes, ¿no? Sal de tu mente y entra en tu vida, diría Stephen Hayes, ¿no? Tú no eres tu pensamiento, tú eres mucho más que eso. La vida contiene a la mente y no la mente a la vida, ¿no? A veces yo, a algunos clientes, también les comento lo mismo. No se trata de que tú traigas tu vida a consulta, sino de llevar lo que pasa en consulta a la vida, ¿no? Obviamente aquí hay una cuestión de educación, permítame decirlo también como nota al pie. Estamos acostumbrados a pensar en la terapia de una manera muy diferente a esta en muchos casos, ¿no? Bien, en segundo lugar, la atención plena puede promover la repercepción, piensa en estos tratamientos, y el cambio de perspectiva con respecto a los eventos difíciles. Es decir, la práctica de mindfulness nos puede permitir la repercepción, el poder mirar las vivencias difíciles, estrés, ansiedad, tristeza crónica, depresión, etcétera, de otro modo. O sea, podemos observar estas vivencias como vivencias que estamos teniendo en este momento y estar con ellas de una manera abierta y sin juicio. Desde luego que esto requeriría cierta práctica, pero sabemos por investigaciones muy, muy sólidas que hay detrás que esto es posible y que esto tiene una relación directa con la posibilidad de que estos mismos clientes que padecen este tipo de problemas puedan tener una mejor calidad de vida. ¿M? Una mejor calidad de vida. En tercer lugar, las personas pueden aprender a comportarse de otro modo. Esto también, aunque parezca como un poco obvio, como obviamente que todas las terapias piensan que una persona puede aprender a comportarse de otro modo, cuidado porque a veces este cambio en las personas, muchas terapias no se lo, no lo suscriben a el aprendizaje en las personas, sino a otro tipo de factores. Entonces, nosotros pensamos desde el punto de vista de mindfulness que las personas pueden aprender y que estos aprendizajes pueden ser tremendamente impactantes o sencillísimos. De hecho, muchos aprendizajes sencillísimos día a día, no tan impactantes, son mucho más estables a largo plazo que los aprendizajes impactantes, ¿no? O sea, el aprendizaje gota a gota, la práctica gota a gota, esto lo sabemos por el entrenamiento en mindfulness, hay mucha investigación sólida detrás, suele tener una duración en sus efectos mucho más a largo plazo que muchos tratamientos que a veces son tremendamente espectaculares, pero que en 2, 3 o 4 semanas no dejan ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces, la práctica es importante en estos tratamientos. Práctica significa repetir una pauta conductual, un evento, una y otra vez. Por esto es que en los tratamientos basados en mindfulness, sí practicamos mindfulness, practicamos meditación u otros tipos de práctica de conciencia plena, ¿no? Y por último, y muy importante, algo que tenés que tener en cuenta para entender y para conocer de qué se tratan estos tratamientos, es que la evidencia legitima la aplicabilidad. Estos tratamientos son tratamientos en los cuales se ha intentado generar muchos datos y evidencias sobre en qué casos funcionan y en qué casos no, y a partir de esa casuística, las distintas terapias funcionan para unos u otros casos y se relacionan con unos u otros casos. Y esto es también un principio, ¿no? Una declaración de principios también, ¿no? Si decimos entonces que nuestro yo no es tan rígido como creemos y que el lenguaje no es todo, es importante incorporar también las opiniones de los demás y encontrar sistemas que nos permitan llegar a un lenguaje en común con otros. Y esto es muy interesante a la hora de decidir qué tratamientos son pertinentes para ciertas personas, ¿no? O sea, y creo que aquí hay una gran diferencia en estos tratamientos respecto de otros tratamientos. Así que, teniendo en cuenta eso y habiendo, digamos, revisado cómo estos tratamientos van haciendo una revisión un revisitar a mindfulness desde este punto de vista, desde esta intención de aplicar esto en el campo terapéutico para la reducción de estrés, para la reducción de ansiedad, etc. Es, creo, un buen momento
para hablar un poco, y me gustaría hablar un poco, de cómo podemos transitar. O sea, cómo podemos transitar de un tratamiento cualquiera a un tratamiento basado en mindfulness. ¿M? Y obviamente lo primero que tengo que decir es que yo creo que esto es así, porque a mí me ha pasado y yo trabajo con alumnos que usualmente hacen esto y uno obviamente siempre llega desde otro lugar a este tipo de tratamientos en general, ¿no? Creo que en unos años probablemente ya no, pero por ahora es más o menos así. Entonces, una de las cuestiones importantes aquí es, e invito a quienes tengan preguntas que las puedan hacer en el chat también, si surgen de esto que estamos conversando, que es para que tú puedas comenzar a trabajar con mindfulness, es importante que em, puedas, permítame un momento, que puedas familiarizarte con las prácticas dentro y fuera del contexto terapéutico. O sea, que tú comiences a practicar mindfulness, ¿no? O sea, es lo primero que uno tiene que hacer para comenzar a incorporar mindfulness dentro de la praxis clínica que realizamos, ¿no? Em, y si bien mindfulness no es terapia, no es, perdón, meditación en terapia, y esto también es importante tenerlo en cuenta, los tratamientos basados en mindfulness no consisten en gente meditando en terapia, porque luego puede pasar que que tengamos esta idea. Esto no está mal, esto es genial, pero esto es meditación en terapia o otro enfoque. La práctica de mindfulness no es meditación en terapia, sino que tiene que ver con una manera de mirar el tratamiento, como ya lo he comentado, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es familiarizarnos con las prácticas dentro y fuera del contexto terapéutico. Nosotros tendremos que practicar y tendremos que conocer el conjunto de prácticas que, que componen a mindfulness, prácticas que van desde los movimientos conscientes hasta prácticas sentados y sobre todo la escucha y el habla consciente, ¿no? En el campo terapéutico. Y claro, a partir de esa práctica, el terapeuta puede transmitir y puede vincularse con el cliente transmitiendo una experiencia de estar presente. O sea, cómo, y esto lo sabemos, lo hablaba en el seminario anterior, algo que sabemos en ciencia es que los clientes aprenden más de lo que los terapeutas hacen que de lo que los terapeutas dicen, ¿no? Y de la manera en la que los terapeutas están presentes o no. Por tanto, más vale cultivar nuestra presencia y desarrollarla en el contexto terapéutico que hablar mucho de ello, ¿no? Entonces, acá el punto es poder estar practicando mindfulness para poder estar de esta manera en la consulta. En segundo lugar, algo que tendrás que hacer es poder adentrarte en un cambio de rol, una transformación del rol clásico del terapeuta, que no sé si tú te has formado en este, pero yo sí que lo he hecho, que es un rol heredado del modelo médico. ¿Qué significa esto? La idea de que el terapeuta es algo así como una especie de médico de la mente que va, sabe cómo hacer con la mente del cliente y entonces lo va a ayudar a que supere, se cure, le va a dar el alta y un montón de cosas más, que aquí, en este enfoque particular, son palabras que no tienen mucho sentido. En realidad, ¿y qué quiero decir? Que muchos terapeutas, aunque no trabajen desde un modelo eh, así, utilizan estas palabras sin reflexionar sobre las fuertes implicaciones que puede tener el pensar que uno le da el alta a alguien, ¿no? O sea, y no pensar, por ejemplo, que esta persona mm, se siente de otra manera o ha aprendido ciertas cosas o quiere vivir de otra manera o ya no lo necesita u otras cosas más, ¿no? Entonces, cambiar de ese modelo del rol clásico del terapeuta al rol del facilitador, que es un rol mucho más anclado en una visión pedagógica del problema. Es decir, concebirnos a nosotros mismos no como alguien que va a ayudar a que la persona deje de tener un trastorno, sino que va a facilitar a la persona ciertos aprendizajes, que como una especie de docente va a estar ahí facilitando ciertos aprendizajes. Y no solamente para el cliente, lo comentábamos en el seminario anterior, también para nosotros, porque estamos, como dice Stephen Hayes, en el mismo barco, ¿no? O sea, yo no soy diferente funcionalmente, eh,
a mi cliente. Y por supuesto que tampoco soy diferente en tanto especie, en tanto ser humano, y muchas veces vivo en la misma sociedad, ¿no? Em, entonces, desde luego que cuando yo me posiciono como alguien que va a ayudar a alguien a superar un trastorno, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, desde Mindfulness no es así, para nada que es así. Al contrario, en Mindfulness el terapeuta se posiciona como un facilitador también de su propia experiencia de estar presente. Eso también lo tendrás que revisar, ¿no? Y será una interesante búsqueda y trabajo personal. Cuarto, cultivar una relación más horizontal con el cliente. ¿Qué significa esto? Que no hay, digamos, un, un laberinto del que hay que salir, y hay alguien que sabe cómo salir y que te va a decir por dónde salir, ¿no? Que es un poco metafóricamente como a veces muchos clientes y muchos terapeutas se plantean el proceso terapéutico, ¿no? En realidad, estamos los dos en este mismo laberinto de la vida, en este mismo laberinto problemático, ¿no? Y en realidad el terapeuta tiene cierta perspectiva de lo que ocurre en el cliente, porque ha practicado, porque ha estudiado. Entonces, desde esta perspectiva intentará trabajar junto con el cliente, ¿no? En el poder estar ambos presentes y poder estar ambos con sus fenómenos mentales en consulta, relacionándose de manera abierta y presente con ellos, ¿no? Y por último, un gran reto, y algo que tendrás que hacer si deseas entrar en estos tratamientos a trabajar, es perfilar disculpen, em, objetivos de tratamiento transdiagnósticos. ¿Qué significa transdiagnóstico? Que en el trabajo con mindfulness no es que los diagnósticos no importen, importan y mucho, pero no son lo que más importa. En realidad, desde el paradigma de los tratamientos basados en mindfulness, lo importante son los problemas que la gente tiene y cómo la gente puede relacionarse con estos problemas, independientemente de el diagnóstico que tenga. Entonces, ¿esto qué significa? Poder empezar a pensar en términos de problemas y la relación con los problemas. Esto es también un gran reto, sobre todo para aquellas personas que tienen que seguir utilizando un modelo transdiagnóstico. Pero, repito, ¿no? Una persona no es su diagnóstico. Una persona, em, ni siquiera es que una persona sea más que su diagnóstico. Si tú te tienes que plantear que alguien es más que su diagnóstico, pues te queda mucho por plantearte tal vez. En realidad, los diagnósticos son necesidades muchas veces de quien pone el diagnóstico para poder organizar la información. Y eso no significa que diagnosticar esté mal, sino que no podemos perder de vista que a la persona lo que le interesa es que la podamos ayudar a resolver un problema, ¿no? Entonces es muy importante que podamos llevar a cabo esta labor, ¿no? En su caso y de acuerdo a lo que cada profesional haga del diagnóstico, pero también no perder de vista a la persona que hay detrás de ese diagnóstico y empezar a trabajar con problemas, ¿no? Problemas que podemos compartir y comparten las personas entre sí. De hecho, yo y muchos clientes que tienen ansiedad compartimos muchos problemas, ¿o no? ¿Mm? Son problemas que yo tengo ahora. Y no tiene ningún sentido posicionarme como alguien que no los tiene. Pero ¿quién soy? ¿No? Al contrario. Entonces, esta manera de trabajar es realmente un gran reto. Es realmente un gran reto. Y es parte del trabajo y del tránsito que tenemos que hacer. Nos trabajamos desde el punto de vista de Stephen Hayes, por ejemplo, en tratamientos basados en mindfulness. Y quisiera, finalmente, antes de cerrar y comenzar a hacer una práctica juntos, hablar un poquito de algunas implicaciones éticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas que son importantes a nivel, digamos, personal y que tienen que ver con el compromiso con el trabajo como terapeuta. Y lo primero es que cuando trabajamos con un enfoque basado en mindfulness, primero somos meditadores y luego terapeutas, y no al revés. No somos terapeutas que saben algo, que saben algunas prácticas de mindfulness y van a hacer prácticas de mindfulness en terapia. Somos en realidad meditadores que a partir de esa práctica meditativa, luego, desde ese cultivo de la presencia, pueden compartir esa presencia con los clientes y pueden moldear también esta actitud ante las vivencias difíciles. Moldear significa ayudar a la gente a servir también como modelo, una relación con lo que nos es difícil, a nosotros mismos también como terapeutas, ¿no? Entonces, yo no voy a poder estar presente en terapia si yo no puedo estar presente
en el día a día. O sea, no hay ninguna razón mágica por la cual alguien que no vive presente pueda alcanzar a cultivar cierta presencia en el día a día, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Primero meditador y luego terapeuta. Desde nuestra práctica de mindfulness surge, se cultiva esta capacidad para estar de este modo con el cliente, ¿no? Y algo que yo, y creo que tú y todos los que hemos sido clientes de algún terapeuta sabemos, es que uno pesca de inmediato cuando el terapeuta ya no está aquí, ¿no? Eso se pesca de inmediato. Es una habilidad que tenemos todos los seres humanos enorme, ¿no? Como para pescar cuando el otro no está presente, ¿no? Probablemente porque esto nos sirve para saber si podemos contar con el otro, ¿no? Como hemos dicho otras veces, la presencia es la primera forma y la forma más importante, tal vez más básica de aprecio. Dos, la presencia terapéutica y la capacidad de acompañar para que esta experiencia sea la protagonista. Es importante cultivar esta paciencia terapéutica. La paciencia, o la palabra paciencia, viene de patience, ¿no? Um, y significa la capacidad para sufrir. La capacidad para sufrir. Y sí, sufrir es una habilidad, la capacidad para sufrir es una habilidad importante en la vida. El poder estar con las vivencias difíciles porque las vivencias difíciles son parte de la vida. No hay una forma más fácil de frustrarse en la vida que intentar no atravesar ninguna experiencia difícil o dolorosa en la vida, ¿no? Es un camino directo a la frustración em, y a la infelicidad, diríamos, ¿no? Entonces, la capacidad para acompañar al cliente en los fenómenos difíciles y dolorosos es fundamental, ¿no? Esta paciencia. ¿Para qué? Para que más que alguien que está intentando quitar al cliente de las experiencias dolorosas, trabajemos como alguien que está facilitando la posibilidad de que el cliente se empiece a relacionar con esas experiencias dolorosas de otra manera, de otra manera. Em, y esto es importante porque tanto en depresión o en ansiedad hay muchas evidencias por parte de muchos de los autores que hemos mencionado aquí en el seminario, de que cuando el cliente puede mm, desarrollar esta capacidad de aceptación, como la llaman muchos de ellos, también los niveles de ansiedad disminuyen significativamente. Por tanto, no se trata tanto de quitarle el dolor a los clientes, sino de acompañarlos para poder relacionarse de una manera presente, abierta e incluso, si se me permite, digna, ¿no? Con el dolor y el sufrimiento. Hay una frase muy interesante de Carl Jung que a veces yo digo y que me gusta mucho además, em, que parafraseo desde luego, porque no creo estar diciéndola tal cual la dijo Jung, em, que es algo así como la neurosis, o pongámosle el trastorno de ansiedad si se quiere, o algo así, ¿m? Es la consecuencia de la evitación de un dolor legítimo, dice Jung, ¿no? Y en esta misma línea, digamos, la vida está llena de dolores legítimos. De hecho, muchos de nuestros clientes llegan a la consulta con dolores legítimos, dolores que nosotros también tendríamos si hubiéramos vivido eso. Y nuestra función desde los tratamientos basados en mindfulness es poder cultivar con ellos esa presencia para que ellos puedan desarrollar una actitud abierta, valiosa y presente ante las vivencias legítimas de dolor que experimentan y continuar trabajando también para construir vidas significativas, ¿no? Vidas valiosas. Esto es un gran reto y tiene mucho que ver con la paciencia, ¿no? Con la paciencia. Es un enfoque totalmente diferente al intentar ayudar a la gente a no estar así. Y ¿saben qué? Estamos en un momento de la historia en la cual mucha información errónea, mucha información poco fundamentada, con nula evidencia, eh, promueve muchas veces este mensaje, ¿no? Este mensaje de evitación experiencial. Es un mensaje que no solamente es pernicioso porque no tiene ninguna evidencia detrás, sino también porque hay gente detrás, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener como muy, muy en cuenta cuando trabajamos aquí. En tercer lugar, no se trata de entender al cliente, o sea, sino de ayudar al cliente a que se entienda a sí mismo. O sea,
Si en una sesión el cliente no se ha entendido más a sí mismo, eh, entonces ahí no hay un trabajo personal, ¿no? Em, entonces, asistir eh, a un parto es bien diferente a parir un niño, ¿no? Y cuando estamos en terapia, desde este lugar, desde la conciencia plena, lo que intentamos es ayudar a parir un saber, ¿no? Un poco desde esta idea socrática de la mayéutica, que tiene mucho que ver con mindfulness también, que es ayudar a que el cliente pueda hacerse consciente, más que yo decirle de que tiene que ser consciente o guiar a nadie, ¿no? Ayudar a parir la conciencia y el aprendizaje, ¿no? Y obviamente otro gran reto va a ser profundizar el encuentro con la práctica a lo largo de la vida. Tú tendrás que practicar toda tu vida. Mientras trabajes desde mindfulness, tendrás que ser primero meditador y luego terapeuta y practicar toda tu vida, ¿no? Em, y también cultivar una formación confiable y basada en evidencia. Dicen que no hay malabarista más que deba practicar y tener más seguridad antes de salir a escena que quien va a hacer una obra realmente riesgosa, como quien se sube a la cuerda floja. Bueno, practicar con mindfulness es una labor que requiere mucha atención y mucha presencia. Por tanto, siempre es importante antes tener mucha seguridad en lo que hacemos y por eso es tan importante una formación confiable, ¿no?, que tengamos. ¿Ok? Bien. Y creo que a partir de estas pautas podemos em, trabajar o al menos caminar de manera consciente. Hola Adriana, dice trabajo conmigo y con mis pacientes, ¿vale? Un saludo a Adriana. Eh, dice Lina, quiero empezar a llevar el mindfulness en mi vida, luego realizar acompañamiento, soy psicóloga, ¿vale? Vale, vale, muy bien. Y bueno, sé que muchos de ustedes también están aquí porque es un espacio de formación y también sería incoherente hablar de formación y no hablar de lo que hacemos nosotros también. Nosotros también hacemos formación y si alguno está interesado en formarse también puede hacerlo. Nosotros estamos iniciando un diplomado ahora próximamente, es la 9ª edición del diplomado en Mindfulness y Psicoterapia, que muchos de ustedes ya conocen, el 27 de agosto, y es un diplomado que hacemos en línea, desde aquí, desde el instituto, a través de nuestro eCampus. Es un aula virtual donde están todos los contenidos, de manera digital, todos los recursos, donde están las clases grabadas, donde encontrarán también todas las prácticas, audios de prácticas para la formación en línea. O si nosotros pensamos que la formación en línea no es solo una videoconferencia, para nosotros la formación en línea es una serie de actividades que realizamos de manera diferida, pero juntos, ¿ok? Porque los profesores también estamos practicando en ese tiempo del diplomado las mismas prácticas que hacemos con los alumnos. Entonces, es una formación, digamos, a través de la web, no en la web, ¿no? Formaciones en la vida, a través de la web. Y también a través de, bueno, una cosa que a mí me gusta mucho particularmente de esta formación es que lo hacemos con personas de habla hispana de todo el mundo, incluso de lugares donde no se habla en español, como Estados Unidos. Hemos tenido alumnos de Canadá, que han estado en Italia y en otros lugares donde se habla español, etcétera. Pero bueno, también por supuesto alumnos de habla hispana en general, donde podrás conectarte con otros alumnos y conocer también otras perspectivas de la psicoterapia y también de la vida, ¿no? Porque la cultura también es la vida. Y bueno, trabajamos con manuales de prácticas, todo está, la verdad, que bastante claro a través de manuales para que tú te puedas quedar con esta información y puedas trabajar luego y aplicarla dentro del espacio terapéutico. Y bueno, esto es nuestra alegremente y estamos muy contentos de nuestra 9ª edición, ¿no? 9 veces. Nuestra 9ª edición revisada, en esta 9ª edición actualizada. Y sí que estamos recontra contentos con ello. Aquí puedes descargar, si deseas, el programa de la formación
Y conectarte con nosotros. Nosotros siempre estamos muy contentos de hablar con quien quiera contactarnos, em, tanto para hacernos preguntas, como para formarnos, como para aprovechar y venir en estos seminarios, ¿no? Y juntarnos, porque en realidad, eh, por debajo de todo esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es cultivar una manera de enfrentarnos a las situaciones difíciles, y en terapia de enfrentarnos a la tarea de ser cada día más humanos. Y esto es lo que está por debajo y esto es lo que es importante, ¿no? Así que mm, te invitamos a conectarte y contactarte con nosotros. Y obviamente, aprovechándonos, como a veces digo, de las circunstancias, vamos a hacer una práctica juntos. Una práctica que tú puedes empezar a hacer si no haces ya, para cultivar la presencia plena y poder llevarla al campo del trabajo terapéutico, ¿vale? Em, Así que te invito a ubicarte en un lugar donde puedas adoptar una postura estable. Y esto puede significar cambiar de lugar o no, puede significar quedarte en el mismo lugar, para, si lo deseas y te viene bien, comenzar por cerrar los ojos o mantenerlos abiertos o entornados, lo que sea más cómodo para ti. Comenzar por inhalar profundo un par de veces y durante los próximos minutos disponerte a mantenerte presente con total determinación para cultivar esta presencia mientras dura esta práctica. Así que te invito primero a notar las sensaciones auditivas que aparecen en este momento, tanto mi voz como también los sonidos que puedan provenir de la habitación en la que estás, incluso en la habitación contigua. Solo notando la presencia de estos sonidos, como si fuese la primera vez que los escuchas. Y si por alguna razón llevar tu atención a los sonidos no es algo que te venga bien, puedes también llevar la atención, si deseas, a la respiración, notando la manera en la que tu respiración ingresa por las fosas nasales y sin cambiar tu respiración, sin variarla, solo notar el movimiento natural de tu respiración momento a momento. Mientras vuelves tu atención a la respiración o a los sonidos, elige uno de los dos para trabajar, escuchando o sintiendo las sensaciones de la respiración como si fuese la primera vez. Y cuando lo haces, es probable que notes que tu atención
está plegada a algún pensamiento, algún juicio, o está perdida en el tren del pensamiento. Si esto ocurre con amabilidad, pero con atención, vuelve a llevar tu atención a solo escuchar los sonidos como si fuese la primera vez, o solo sentir tu respiración como si fuese la primera vez. Nada que cambiar, nada que mejorar, cultivando esta habilidad, esta apertura para volver tu atención una y otra vez, nota cuando tu mente se desvía, se pierde y vuelve tu atención con amabilidad. Eventualmente puede que sientas alguna sensación agradable o desagradable o neutra. Y cuando esto ocurra, puedes utilizar la misma forma de relación y solo darles espacio y sin pelearte con ellas ni dejarte llevar por ellas, volver a llevar tu atención a los sonidos o a la respiración, no luchando, sino permitiendo. Volviendo una y otra vez con amabilidad a llevar tu atención a la zona elegida. Cada vez que aparecen pensamientos, ideas, que la mente está contando algo, puedes notar estos como eventos mentales que aparecen en la mente, que tienen un transcurso, que luego desaparecen.
mientras vuelves tu atención a la zona elegida. En estos últimos minutos de práctica, también pudiendo reconocer la posibilidad de estar de esta manera por primera vez con estas vivencias, porque es la primera vez, y también poder continuar cultivando esta presencia momento a momento, después de que suene la campana también. Así que tal vez si deseas, puedes inhalar y exhalar y poco a poco ir abriendo tus ojos para culminar con la práctica. Y me gustaría también agradecer y celebrar nuestra presencia juntos aquí en este espacio del seminario. Em, es realmente muy importante y creo que es importante resaltar que muchos de vosotros han dejado actividades para estar aquí. Probablemente si estás viendo esto, has dejado alguna actividad, tiempo, descanso para estar aquí. Eso es tremendamente valioso. Así que bueno, felicidades por eso también, ¿no? Eh, y gracias por estar. Mm, Continuaremos haciendo seminarios y seguramente te avisaremos si estás aquí de ello. Ahora me voy a quedar con algunas preguntas de los participantes, si hay preguntas, tanto de lo que hemos trabajado aquí o otras preguntas, ¿vale? Pero quiero cerrar este fragmento del seminario, dar un saludo a quienes están presentes ahora y a quienes verán el seminario diferido y están aquí. Esta invitación a continuar cultivando ¿m? Esto y también la posibilidad y el deseo de que esta información pueda ser fructífera para incorporarse a las prácticas, a los tratamientos y a los espacios terapéuticos de cada uno de nosotros, ¿vale? Así que muchas gracias por estar acá.